amigos, amigas, bienvenidos a una emisión más de Correo TV, la edición digital del periódico Correo Canadiense, de donde soy editora general. Este periódico es un semanario que tiene 20 años, este año está cumpliendo 20 años, sirviendo a la comunidad, informando a la comunidad. Y en esta ocasión vamos a hablar con un invitado muy especial. Se trata del embajador Guillermo Ryszyński, quien es una referencia importante en la relación Canadá con las Américas, pues él ha sido embajador en Colombia, en México, en Brasil, fue representante de Canadá ante la ONU y más recientemente fue representante de Canadá ante el Banco Interamericano de Desarrollo, concretamente entre el año 2016 y 2019. Él nació en Toronto, donde estamos filmando esta entrevista. Es hijo de padres panameños, luego entonces él conoce muy bien la realidad de los latinoamericanos en Canadá y hoy nos acompaña desde London, Ontario, ya en su periodo, como él llama, más personal, en su proceso de retiro. Embajador Ryszyński, muchísimas gracias por estar en Correo TV. Oh, un placer, Isabel. Muchas gracias por la invitación y me da gran gusto poder hablar con usted y los que la escuchan el día de hoy. Iniciemos por la relación de Canadá con las Américas. ¿Cómo siente usted que en este momento se encuentra Canadá, el gobierno de Justin Trudeau, en la relación con los principales países de América Latina, ya sea México, Venezuela, Chile, Argentina? Bueno, en general creo que Canadá tiene relaciones que se pueden caracterizar como correctas con la región. Es interesante que hemos tenido más de 125, 150 años de relaciones económicas con América Latina y el Caribe. Y esas son relaciones sumamente profundas con grandes cantidades de inversión canadiense en la región, que son intereses importantísimos para empresas aquí en Canadá. Pero en lo de la relación política es algo más bien de un interés que a veces surge a nubes muy altas, como en los años 90, cuando Canadá ingresó a la OEA y la cláusula democrática, la Carta Democrática, que realmente fue una obra canadiense en coordinación. Y durante la época de los gobiernos del señor Harper se firmaron muchos acuerdos de libre comercio. Y hoy día tenemos relaciones que yo diría son correctas en el sentido de intercambios bilaterales fructíferos, coordinación a nivel multilateral bastante profunda en Naciones Unidas y en otras instancias, pero no creo que hoy día la región latinoamericana lleva la prioridad que debería tener en términos de lo que son las posibilidades a mediano y largo plazo para posicionar Canadá mejor en términos de jugar papeles significativos en el desarrollo de nuestro mundo. Es algo que lamento a nivel personal y necesita realmente una recalibración, yo diría, por parte de nuestras autoridades para decretar de las Américas una prioridad singular en la política extranjera canadiense y poner los recursos necesarios para invertir en ella en una forma mucho más profunda de lo que hemos visto en los últimos 4 o 5 años. Embajador Ryszyński, como ex embajador en Colombia, conocedor de la región del Cono Sur, ¿qué nos puede decir acerca de el gobierno de Venezuela y la relación con Canadá? Canadá muy activo en el Grupo de Lima, reconoció al presidente interino Juan Guaidó. Sin embargo, bueno, los meses han pasado, el problema no se resuelve. No sé si siga realmente teniendo la intención Canadá de reconocer a Guaidó o no. ¿Cómo siente usted que se puede destrabar esto? Bueno, mira, en general yo diría que la posición canadiense es de siempre defender la democracia en la región. Y el caso venezolano es un caso donde se ven fuerzas antidemocráticas en el poder que no permiten elecciones libres y abiertas a todas partes para poder presentarse como candidatos. La razón por haber reconocido al señor Guaidó era que él representaba realmente el punto de vista de la Asamblea Nacional, que era la única en ese entonces entidad en el país que realmente tenía un papel horizontal de encuadrar muchos intereses distintos en el país. Y a pesar de las dificultades que se encuentra viviendo ese país, creo que Canadá continuará a jugar por el retorno de una democracia amplia, libre,
con elecciones reconocidas tanto regional como mundialmente, como libres y sin ningún trastorno. Y lamentablemente no nos encontramos en esas condiciones porque el gobierno actual no las permite. Así que estas cosas no se resuelven lamentablemente de un día a otro. Canadá sí está muy involucrado en atender la crisis humanitaria de los que han tenido que irse de Venezuela en buscar oportunidades por el colapso económico del país. Y nuestra esperanza es que trabajando con otros países vecinos, otros países en la región y la comunidad internacional en sí, lograremos en un momento dado de avanzar a otro plan de lo que se vive ahora. Y ahora lo triste es que son los venezolanos que pagan el mayor y más difícil precio de ver el colapso total de su país y de su sociedad, que como canadienses creo que todos lamentamos y queremos cambios, pero los cambios solo pueden venir en el momento que Venezuela misma decida que la situación actual no es soportable. Claro que sí. Y como periodista he tenido la oportunidad de entrevistar a venezolanos aquí en Canadá y me he encontrado con unos que, por supuesto, están de acuerdo con la política de Canadá contra el gobierno de Maduro. Sin embargo, hay otro grupo que lo considera una intromisión del gobierno canadiense ante la soberanía de lo que es el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que le diría usted a este grupo de venezolanos? Bueno, intromisión o no, si hay faltas en términos de la abertura democrática en cualquier país, creo que países como Canadá tienen que decir lo que sienten y lo que piensan en ese sentido. Ahora, eso se puede tomar como algo negativo, pero también yo diría que esos comentarios son de índole positivo, en llamar la atención a que se tiene que tener el punto máximo de abertura, de puntos de vista distintos, de que la diversidad realmente es la única forma de avanzar como países y sociedades. Si hay gente que lo toma en una forma negativa, pues esperamos poder convencerles viviendo aquí en Canadá, donde pueden ver la diversidad en acción, que este es el mejor camino para seguir en el futuro. Incluso quizá un mejor termómetro sería la democracia, ¿no? Cuando reina la democracia en un país, cuando se respetan las elecciones, cuando se lleva a cabo un proceso electoral transparente, ¿sería la democracia lo que pudiera medir esta legalidad y esta transparencia de los gobiernos de América Latina? Bueno, creo que va más allá, digamos, de simplemente democracia, es de creer en la institucionalidad del país, de la independencia de ciertos elementos institucionales. El Poder Judiciario, por ejemplo, tiene que actuar en una forma totalmente independiente para tener credibilidad. Que un banco central, en términos de determinar políticas económicas, tenga la independencia de no ser presionada por un gobierno en algún momento para actuar en la forma que ellos quieren. Y es respeto por las ideas y las opiniones diversas de la sociedad, la independencia de las instituciones y también un ambiente propicio a que haya expresión libre en el país sin tener que enfrentar consecuencias negativas por simplemente tener una opinión que es contraria o distinta a lo que tienen los que llevan el poder. Como ex representante de Canadá ante el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde usted estuvo 3 años, ¿cuál sería su opinión respecto al fenómeno migratorio que estamos viendo en Centroamérica, precisamente donde cientos y cientos de familias siguen emigrando hacia el norte y pues desafortunadamente atraviesan muchos avatares y muchas barreras? ¿Canadá qué estaría haciendo en este caso? ¿Está haciendo algo? ¿Le gustaría a usted que hiciera algo más? Bueno, quisiera que se haría algo más porque la presencia canadiense en Centroamérica es una presencia de largo tiempo. Tenemos programas de cooperación económica importantísimos con países como Honduras y Guatemala en particular. Pero lo que se necesita en América Central, a mi juicio, es una inversión masiva para crear oportunidad económica en esos países donde la gente piensa que tienen un futuro quedándose dentro de sus fronteras. Esto no es un fenómeno imposible. Se ha visto la transformación en México, por ejemplo, donde hoy día un joven mexicano o una joven mexicana
no piensan que tienen que salir de su país para tener futuro. Si podemos crear esas condiciones, que no me engaño a decir que van a surgir de un día a otro, pero en procesos de una década, 2 décadas, cambiar realmente las realidades en el terreno para que jóvenes puedan creer en su futuro en su país. Creo que ahí eso tendría un impacto sumamente positivo y no habría necesidad de buscar oportunidad en el norte si la tienes en tu país. Tal vez necesitan mudarse a otra ciudad, pero por lo menos es dentro de las fronteras de uno y sin la necesidad de irse a algo totalmente ajeno. Yo veo buenas señales de la administración Biden en términos de este nuevo programa de $4,000 millones para los países de América Central. Ojalá Canadá se podrá acoplar, asociarse con esa política y traer una coalición a nivel mundial que pueda contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas, de las condiciones de seguridad también, que son impulso importante para la migración, y en ese sentido comenzar a crear un ambiente más propicio para la gente, donde ellos sienten que sí, me quedo aquí, lucho para avanzar y no tengo que salir de mi país para traer ingresos. El hecho que las remesas, que hoy día llegan a ser casi el 20% del PIB de lo que es Centroamérica, es algo que muestra que falta oportunidad económica misma en los países para generar ese tipo de ingresos y recursos. Si eso tendría posibilidad de aumentarse domésticamente, creo que muchos apostarían para quedarse con sus familias, desarrollar sus vidas en forma segura y así contribuir a realmente forjar sociedades que tienen posibilidades futuras. Y eso es importante porque son países donde la mayor parte de la población son jóvenes. Y si no se da oportunidad a los jóvenes en el lugar donde se encuentran, pues obviamente eso es la tendencia del ser humano, de ir a buscar la oportunidad donde se encuentra. Y si tienen una buena alternativa en casa, creo que la mayor parte de ellos la proseguirían a lo máximo posible. Así es. Finalmente, embajador Ryshinsky, quisiera preguntarle acerca de la polarización política del continente. Me refiero concretamente a la política antimigratoria promovida por el expresidente Donald Trump contra los inmigrantes, que de alguna forma se ha salpicado aquí en Canadá también. ¿Qué es lo que usted nos puede decir acerca de esta política, de este riesgo de que el extremismo nacionalista se extienda y que sea alimentado por lo que llamamos las fake news, en donde la inmigración Sí. es criticada? Bueno, mira, esto es fenómeno mundial. Esto no solo es algo que se ve en Canadá, Estados Unidos y nuestro hemisferio. Es algo que se ve en el mundo entero. Cuando hay incertidumbre, cuando hay elementos de crecimiento, de no crecimiento económico y la gente mira su futuro económico en riesgo, comienzan a buscar a quién pueden culpar y culpan al otro, culpan al que se ve diferente, al que viene a trabajar y encuentra oportunidad, mientras que las oportunidades para ellos que llevan largo tiempo en el país comienzan a deteriorar. Y esto es algo que lamentablemente se vive como fenómeno mundial por la caída, digamos, de lo que es el crecimiento económico que se ha visto en la última década y que tengo el temor que ahora con COVID esto va a acelerar aún más, ¿no? Así que, ¿cuál es la respuesta a eso? La respuesta a eso, yo creo que nosotros en Canadá entendemos que para nuestra sociedad, sin la diversidad, sin invitar más gente a venir a compartir el sueño canadiense junto con nosotros, si no hacemos eso, nuestro país no va a avanzar. No va a avanzar porque hemos sido el producto del multiculturalismo y una inmigración positiva. Ahora, eso no da garantía que no van a haber momentos donde se ven acciones racistas o anti-inmigrante. Eso puede suceder en una familia, en un vecindario, y hay que combatirla educando a la gente en términos de las contribuciones positivas que se hacen. Pero creo que Canadá sigue siendo un ejemplo en ese sentido
de realmente proteger las minorías, de abrazar las diferencias como algo que fortalece nuestro país y nuestra sociedad, y que no obstante de donde uno venga, uno puede venir y contribuir al avance de Canadá y no se tiene que olvidar de dónde vino y sus raíces y su cultura, que realmente da la posibilidad, creo yo, de adaptarse a lo nuevo, mientras que se mantiene un vínculo orgánico con lo que uno trae como antecedentes, que es positivo para el crecimiento humano en todo sentido. Así que ojalá esto es solo una época que estamos pasando por las dificultades que se ve el mundo, y a finales de esta década la cosa será diferente porque el mundo está en otro plan, y cuando hay oportunidad la gente se enfoca en eso. Cuando hay miedo y cuando hay realmente sentimientos de peligro, pues la gente busca encerrarse y culpar a otros por su mala fortuna. Y eso es lo que el mundo está viviendo hoy, y yo sigo optimista que lo vamos a sobrepasar en el futuro y llegar a otro plan, un plan mucho más positivo, como lo que vimos al comienzo de los 2000 o a finales de los 80. Esto es la realidad histórica, tiene sus altibajas. Vivimos una baja ahora con todo lo que está sucediendo en el mundo, y hay que pensar que esto va a cambiar, y va a cambiar en forma mejor para la gente, no solo aquí, sino en la región y a nivel mundial. Compartimos su optimismo desde luego aquí en Correo TV. Agradecemos muchísimo la presencia al embajador Guillermo Ryshinsky, un embajador canadiense, me atrevo a decir, con corazón panameño, corazón latino. Embajador, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Gracias, Isabel, un placer, y en cualquier otro momento encantado de estar con ustedes. Gracias. Seguro que sí, lo seguiremos buscando. Muy Gracias. bien. Gracias.